Pocos coches han generado tanta expectación como el retorno del Renault 5. En esta primera toma de contacto no solo os lo vamos a enseñar en detalle y lo vamos a probar, sino que queremos averiguar algo muy importante. ¿Es este coche tan prometedor como aparenta? Vamos al lío. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. Lo primero es lo primero. Este coche es un coche 100% eléctrico y es un utilitario del segmento B. No tiene ni tendrá versiones de combustión interna. No reemplaza al Renault Clio, pero sí al vetusto Renault Zoe. Mide 3,92 metros de largo y solo se venderá en la carrocería de 5 puertas que estás viendo. Bajo mi punto de vista, una de las principales armas del Renault 5 es su diseño. Este coche es sencillamente precioso. Creo que es un coche con toques retro, pero que al mismo tiempo se siente futurista y se siente muy moderno. Pero todo ello lo hace sin dar la espalda a su pasado. Vamos a analizar su diseño un poco más en detalle. La mirada del Renault 5 es retro y es futurista. Sus faros cuadrados evocan al 5 original y al Super 5, mientras que sus LED diurnos inferiores son un guiño al mundo de los rallies y a modelos tan icónicos como el Renault 5 Maxi Turbo. Del frontal me gustaría destacar este pequeño detalle. Donde en los Renault 5 originales teníamos una toma de aire, aquí tenemos esta ventanita con un número 5 retroiluminado que nos indica el estado de carga del vehículo. Una forma muy sencilla de ver desde fuera cómo de cargado está. Su lateral tiene muchas líneas rectas, un claro aire al Super 5 y detalles como unos pasos de rueda o una línea de techo de color rojo, inspirados en el primer Renault 5 Turbo, el famoso culo gordo. Sus llantas son siempre de 18 pulgadas y tienen diseños francamente logrados. En la parte trasera sus pilotos recuerdan al Super 5, con una sencilla franja negra y un logotipo descentrado cerrando el conjunto. La personalización es clave en el Renault 5 y será posible aplicar diferentes vinilos decorativos en su techo o puertas. Este es el puesto de conducción del nuevo Renault 5 y si hay una palabra para definirlo, esa palabra es retrofuturista. Y sí, somos conscientes de que estamos abusando un poco de esta palabra en esta presentación, pero es que es la esencia de este Renault 5. Tenemos detalles retro como este salpicadero acolchado, un guiño al Renault 5 original, estos asientos tan bonitos, este marco rectangular para la instrumentación y en definitiva tenemos una serie de guiños que nos llevan al pasado de este coche, pero al mismo tiempo es un coche muy moderno, muy tecnológico y que está plenamente alineado con lo que es Renault hoy en día. Tenemos un salpicadero muy tecnológico, muy orientado al conductor y en definitiva un interior del que hay muchas cosas que contaros. El Renault 5 es un utilitario tradicional del segmento B, pero al mismo tiempo es un coche eléctrico y bajo este habitáculo tenemos un pack de baterías bastante grande. Lo que eso significa es que el suelo del coche es más alto que en un utilitario tradicional de combustión interna y eso condiciona la posición de pilotaje del coche. Con el asiento lo más bajo posible, tengo una posición de conducción que es quizás algo más alta que un utilitario tradicional, no llegando a la altura de un crossover, pero que además me obliga a llevar las piernas bastante estiradas. Es una posición de conducción poco habitual en el segmento de los utilitarios y quizás se parece más a la de un coupé, pero en absoluto es incómoda. Fijaos, por lo demás, tenemos un salpicadero bastante orientado hacia nosotros, tenemos un volante que no es completamente redondo, es más bien octogonal, tiene buenas posibilidades de ajuste y además nos deja ver muy bien una instrumentación digital y una pantalla central que tienen además muy buena resolución y muy buen brillo. Son pantallas además orientadas hacia nosotros como el resto del salpicadero. Este salpicadero, por cierto, es bastante voluminoso, por tanto es un coche que no es tan diáfano en su interior como pueden ser otros utilitarios. Además, fijaos que el parabrisas tiene una altura bastante escueta y las ventanillas tampoco son enormes. No es que este coche tenga un interior poco espacioso, porque fijaos que tengo bastante espacio todavía hasta el techo, pero es verdad que no se siente tan diáfano como otros coches. Hay cosas que me gustan. Tenemos una serie de botones físicos para la climatización, aunque es cierto que algunas funciones están integradas en esta pantalla. Tenemos aireadores situados a una buena altura y además tenemos aquí mucho espacio libre en esta consola central, ya que el selector de cambio está ubicado en la columna de dirección. A nivel tecnológico, en este Renault 5 tenemos una instrumentación digital de serie que tiene 10 pulgadas. Es una instrumentación muy cuidada, con unos gráficos muy bonitos, muy pulidos,
con una serie de pantallas diferentes de visualización, nos permite ver el mapa de la navegación y ofrece al mismo tiempo mucha cantidad de información y bastantes posibilidades de personalización. Es una instrumentación digital que nos gusta mucho. Pasando ya a la pantalla central del sistema de infoentretenimiento, tenemos 10,1 pulgadas de diagonal y esta pantalla emplea el sistema Android Automotive como sistema operativo. Fijaos que tenemos Google Maps nativo, tenemos muchísima fluidez, es una pantalla que se siente muy fluida y al mismo tiempo nos ofrece un sistema bastante intuitivo para manejar todo lo que tenemos que manejar en este Renault 5. La verdad es que me parece una de las mejores pantallas del segmento, aparte de que tiene un tamaño muy generoso y muy buena visibilidad. Hablemos ahora de la calidad y de los ajustes de este interior, un punto pues, que es importante en cualquier coche. Fijaos, en la parte superior del salpicadero tenemos plásticos que son duros, tenemos el mismo material en la parte superior de las puertas y si nos desplazamos un poco hacia la zona central tenemos esta moldura en color negro piano, retroiluminada con el logotipo de Renault 5, muy chula, y tenemos esta zona acolchada que, como os decía antes, es un guiño al Renault 5 clásico. En las puertas tenemos este tejido estilo vaquero que está construido, por cierto, en botellas recicladas, que es acolchado y que tiene un tacto muy agradable. Moviéndonos ya hacia la consola central, tenemos de nuevo negro piano, aunque en zonas que no vamos a tocar tan habitualmente, tenemos unos aireadores que se sienten de calidad y botones que se sienten también de muy buena calidad. Fijaos que el resto de materiales ya son plásticos duros. Todo esto es plástico duro, tiene un ajuste bastante robusto y aunque en general los ajustes son muy robustos y nada cruje, es cierto que en algunas zonas sí que se siente un poquito más endeble, sobre todo en esta parte superior de la instrumentación, aunque es cierto que la pantalla es bastante firme. Me gusta mucho el tacto que tiene este volante, que para ser cuero sintético está francamente logrado, y aún así, si tenemos que poner una crítica es que el negro piano está presente en bastantes sitios. Lo tenemos aquí y lo tenemos sobre todo en esta zona del volante que vamos a tocar constantemente y por tanto se va a ensuciar de forma recurrente. Aún así, tengo que deciros que en general este es un interior que se siente de buena calidad pese a no tener los mejores materiales del mundo y que francamente a mí me convence. Y una última curiosidad, pese a que el Renault 5 es un coche muy digital y muy tecnológico, fijaos que Renault nos sigue ofreciendo este mando satélite completamente funcional, completamente manual para controlar el volumen de sonido, la fuente y las canciones que estamos escuchando. A las plazas traseras se accede abriendo la puerta desde un tirador situado en el montante y fijaos el hueco que queda para acceder a las plazas traseras. El ángulo de apertura de la puerta es relativamente bueno, pero el diseño del coche es cierto que condiciona en parte el espacio que tenemos para acceder a las plazas traseras. Hay un detalle interesante y es que como este coche es un coche eléctrico y sus asientos están a una altura ligeramente superior a la de un utilitario habitual, cargar y descargar a un niño de su sillita puede ser un poco más fácil que en un utilitario tradicional. Pero veamos qué tal vamos despacio porque ese es un punto en el que tenemos que deciros cosas. Y es algo de lo que os tenemos que hablar es de la falta de espacio que hay en estas plazas traseras. Algún sacrificio había que hacer para crear un coche tan bonito de estas dimensiones. Fijaos, con el asiento regulado para mi postura de conducción, para mi 1,83 m, aquí voy francamente muy estrecho. Mis rodillas están en contacto con el asiento, ni siquiera llevando las piernas abiertas tengo espacio y fijaos que aunque puedo meter los pies debajo del asiento, he tenido que levantar un poco el asiento porque si lo llevo lo más bajo posible no podría meter mis pies por debajo de este asiento y directamente aquí sería imposible para mí entrar. Fijaos que para la cabeza me quedan apenas 1 o 2 dedos y si llevase el pelo un poquito más largo estaría peinándome constantemente con esta parte superior. Además, la banqueta es bastante estrecha, por tanto aquí 3 adultos ni de broma, 2 adultos y un niño bastante apretados y 2 adultos bien, siempre que sean de una estatura inferior a la media. Además son plazas con pocos mimos a los ocupantes.
no solo tenemos una ventanilla pequeña, sino que además no tenemos ni aireadores, ni tomas de carga, ni al final ningún mimo más allá de un simple elevalunas eléctrico, porque es que no tenemos ni siquiera un reposabrazos central. Por tanto, las plazas traseras del Renault 5 son quizás su punto más débil. Al maletero del Renault 5 se accede mediante este sencillo portón de apertura manual. Y lo que tenemos es un espacio de carga que cubica 277 litros según el estándar VDA. Es una cifra de almacenamiento más o menos correcta para un coche de sus dimensiones, pero hay utilitarios con maleteros bastante más grandes. Fijaos, la boca de carga no es demasiado ancha y sobre todo además queda a una altura bastante elevada. Por tanto, cargar y descargar ciertos bultos a este espacio de carga puede ser algo complejo. Además tenemos un salto importante entre la boca de carga y el piso de carga. Hay más de un palmo entre la superficie donde vamos a dejar los objetos y la boca de carga. Sus formas, eso sí, son muy regulares. Y por cierto, en esos 277 litros se incluye este doble fondo donde tenemos un pequeño espacio para los cables de carga y elementos como el kit antipinchazos. Se pueden abatir los asientos traseros, hay que hacerlo desde un tirador situado en su parte superior y cuando los abatimos no se forma una superficie de carga plana. Ya estamos probando el nuevo Renault 5 por unas preciosas carreteras de la Costa Azul cerca de Niza y os voy a hacer un pequeño spoiler. Este coche me está gustando y me está gustando mucho. Pero antes de entrar a valorar la dinámica del coche en detalle, vamos a hablar un poco de la gama de motores del Renault 5. El Renault 5 eléctrico se ofrece en 3 niveles de potencia, 95, 120 y 150 caballos. Los dos primeros se asocian a una batería urbana de 40 kWh de capacidad y 300 km de autonomía. El de 150 caballos, el más interesante, se asocia a una batería Confort con 410 km de autonomía y 52 kWh de capacidad. La versión de 150 caballos ya está a la venta y la versión de acceso de 95 caballos, que costará menos de 25.000 euros antes de ayudas, llegará a lo largo de 2025. Esta prueba la estamos centrando en la versión de 150 caballos. Lo primero que me gustaría contaros de este Renault 5 es que para ser un coche eléctrico es un coche bastante ligero. Estamos hablando de un peso en orden de marcha de 1.449 kilos para esta versión de batería grande, es decir, un peso equivalente al de un compacto actual con motor de combustión interna. Gracias a este peso tan bajo tenemos un coche con pocas inercias, un coche con inercias bastante fáciles de gestionar. Además, Renault ha creado un cóctel perfecto para la diversión, porque tenemos una batería que baja de forma muy notable el centro de gravedad, tenemos una distancia entre ejes muy corta y además tenemos una dirección muy poco desmultiplicada, es decir, una dirección muy directa. Tenemos solamente 2,6 vueltas de dirección entre topes, además de un radio de giro bastante escueto, poco más de 5 metros. El Renault 5 está construido sobre una plataforma dedicada para coches eléctricos llamada Ampere Small. Aún así, comparte su tren delantero con el Clio y el Captur. Pero a diferencia de ellos, tenemos un eje trasero multibrazo, con suspensión independiente. Esto es algo muy positivo si valoramos el dinamismo de un coche, ya que una suspensión independiente siempre va a ofrecer un mejor paso por curva y va a copiar mejor la forma de la carretera. Me gusta la puesta a punto de suspensiones de este Renault 5. Son unas suspensiones relativamente firmes que sujetan muy bien la carrocería del coche, especialmente en apoyos fuertes y en zonas reviradas como estas, pero al mismo tiempo es una suspensión lo suficientemente cómoda y filtrada para el día a día, algo que vamos a valorar positivamente, especialmente en ciudad. Es una suspensión además que no resulta en absoluto seca. Me parece que está muy bien puesta a punto. Y aunque la dirección directa y el bajo centro de gravedad contribuyen muy positivamente a que este coche sea divertido y tenga un buen paso por curva, tengo que deciros que esa dirección tiene una retroalimentación bastante escasa. El coche no nos dice demasiado bien lo que sucede bajo las ruedas. Quizás porque las ruedas son neumáticos Continental Eco Contact de perfil bastante ecológico y por tanto no tienen el agarre que esperaríamos de un neumático con un perfil más deportivo. Lógicamente estamos además en un día lluvioso y eso también contribuye a que sintamos menos lo que ocurre bajo las ruedas del coche.
Este Renault 5 tope de gama, con sus 150 caballos de potencia y 245 Nm de par, firma el 0 a 100 km/h en 8 segundos exactos. Aunque su punta está limitada a 150 km/h, es capaz de pasar de 80 a 120 km/h en solo 6,1 segundos, un dato francamente bueno. Los 150 caballos de potencia de este R5 tope de gama se entregan de forma directa y contundente, como ocurre con todos los coches eléctricos, y es especialmente palpable en el modo Sport, donde la respuesta del acelerador es más instantánea. Aún así, echo de menos algunos detalles. Por ejemplo, la posibilidad de regular mediante levas la regeneración del motor. Tenemos simplemente un modo de regeneración estándar y un modo de regeneración más fuerte, el modo B de la caja de cambios. Y si tienes ganas de más potencia, también lo que tienes que saber es que existe un Alpine A290, el primo de Zumosol del Renault 5, con potencias eléctricas de hasta 218 caballos. Y por último, antes de dar paso al siguiente punto de este vídeo y aprovechando que estamos medio retenidos esperando al tráfico, vamos a hablar un poquito de consumos. Este coche homologa una media de consumos de 14,9 kWh a los 100 km. Y en la ruta que hemos hecho hoy, alrededor de Niza, con algo de autovía, bastante carretera de montaña y sin al final cuidar la eficiencia para nada, estamos firmando un consumo medio de unos 16,5 kWh a los 100 km. Por tanto, es un coche razonablemente eficiente y que no queda lejos de la media homologada. La potencia máxima de carga de los Renault 5 de 150 caballos es de 100 kW en corriente continua, que se reduce a 80 kW en las versiones de 120 caballos con batería más pequeña. La versión de acceso solo es compatible con carga en corriente alterna a 11 kW de potencia, y a mi juicio, a causa de ello es la versión menos aconsejable. El Renault 5 soporta carga bidireccional V2L, es decir, podemos usar nuestro coche para cargar o alimentar otros dispositivos eléctricos, eso sí, con una potencia máxima de salida de 3,7 kW. La carga bidireccional también nos permitiría volcar energía a nuestro hogar o a la red eléctrica, algo que a futuro puede ser muy interesante. El Renault 5 ya está a la venta, aunque no llegará a los concesionarios hasta finales de año. Sus precios por el momento solo se han anunciado para su versión de 150 caballos en los acabados Evolution, Tecno e Iconic Sank. Sus precios de tarifa son de 27.900, 32.900 y 34.900 euros respectivamente. En 2025 llegará el R5 más barato, con un precio de partida de 24.900 euros en acabado 5. A estos precios se aplican descuentos comerciales y por financiación, además de un plan MOVES de hasta 7.000 euros que Renault adelanta a sus clientes. ¿Cuándo fue la última vez que un coche eléctrico te emocionó de esta manera? El retorno del Renault 5 ha generado una expectación inusitada en la industria del automóvil y nos demuestra que los coches eléctricos pueden ser productos muy pasionales, productos que atacan directamente al corazón de los compradores, y quizás demuestra que la denostación que sufren los coches eléctricos no es culpa de su forma de propulsión, sino quizás de la forma en la que nos es presentada. Con perdón de la expresión coloquial, el Renault 5 mola. Y molaría también si tuviese un motor de gasolina, porque en este caso lo que importa es el continente, no el contenido. Es un coche tecnológico, es un coche con mucho carácter, es un coche muy bien hecho y es un coche que además no se toma demasiado en serio a sí mismo. En pocas palabras, el Renault 5 es el eléctrico divertido que el mercado necesita. Un coche al que ningún amante del motor debería mirar de soslayo. Sus pedidos ya están abiertos y a partir de noviembre lo tendrás en tu concesionario de confianza. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.